Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo tutorial de Ciruja Digital. Presentamos también el espacio Masa Crítica, Red Maker Colaborativa, que es un grupo en el cual, digamos, buscamos reunir a makers de toda, prácticamente, Buenos Aires y sus alrededores, que estén interesados en desarrollar proyectos colaborativos y en difundir cultura maker en zonas que generalmente están muy rezagadas, respecto a los centros desde los cuales actualmente se difunde todo esto en nuestro país. La idea es, nada, que sea un grupo desde el cual se puedan armar proyectos, experiencias, etcétera. Eh, pero bueno, en este tutorial lo que vamos a estar viendo es la recuperación de componentes electrónicos y piezas para nuestros proyectos. Esto más que nada es una guía orientativa, no va a ser un tutorial exhaustivo sobre todo lo que se puede recuperar porque hay muchas piezas y muchos componentes electrónicos y muchos tipos de artefactos electrónicos desde los cuales se podrían recuperar cosas, pero la idea es que uno pueda tener algún tipo de noción de lo que se puede recuperar. Piensen que hay muchos residuos electrónicos dando vueltas, muchos requieren tratamiento especial, pero muchos otros no terminan siendo tratados, en mi opinión, como deberían ser. O sea, hay mucho componente acá que no se reutiliza y no se recicla, simplemente se desecha y uno podría reutilizarlos a esos componentes. Pero bueno, actualmente, digamos, hay toda una movida que busca no solo minimizar el consumo de residuos electrónicos, sino en general, digamos. O sea, vivimos en un planeta, somos la especie dominante y de alguna forma estamos produciendo mucha más basura eh, que a la larga, digamos, va a terminar afectando no solo eh, al ecosistema, sino también a nosotros mismos por diversos motivos, ¿sí? Por eso, digamos, una de las máximas que está vinculada al reciclaje, lo que propone es reducir el consumo y la eliminación de desechos, reutilizar en la medida de lo posible y reciclar. Respecto a los residuos eléctricos y electrónicos, lo que sucede muy a menudo es que se termina reciclando o buscando reciclar, o generalmente lo que se desecha con la idea de que se va a reciclar, pero el usuario que se deshace, por ejemplo, no sé, de una impresora, de una oficina, de una fotocopiadora, de un monitor, cree que reciclando, digamos, se termina el problema. Eh, el tema es que en el reciclaje hay elementos que sí digamos, se procesan correctamente y hay otros elementos que se descartan porque no tienen una reutilización. Por ejemplo, los semiconductores, hasta donde yo tengo entendido, no se vuelven a reutilizar, los componentes de las placas tampoco. Lo que se busca en el reciclaje es, me parece que acá justamente hay un tema, es, por ejemplo, recuperar metales. Y la recuperación de metales, el problema que tiene es que, bueno, sí, yo, no sé, puedo fundir y hacer otra vez una pieza. Pero en el proceso, o sea, más allá de contaminar o no, lo que sea, yo hay un montón de piezas que vienen con esos artefactos electrónicos que las voy a desechar, que no las voy a estar reutilizando. Ni tampoco las voy a estar reciclando para generar nuevos elementos. Con lo cual el reciclaje yo ahí lo tomaría un poco con pinzas y pensaría, bueno, ¿por qué no de alguna forma, no solo el usuario, sino o cualquier persona, digamos, no puede reutilizar parte de esos componentes para investigar, para proyectos, evitando comprar nuevos y de alguna forma dándoles un nuevo uso, sea educativo o sea para alguna otra cosa, ¿sí? Hay gente que también lo que hace es, más allá de todo el tema del reciclaje, o sea, repara sus propios artefactos electrónicos. Esto hasta hace algunas décadas era muy común, o sea, había mucha gente que que reparaba sus propios radios, televisores o lo que sea, pero hoy con una sociedad de consumo altamente difundida y con todo el tema de la obsolescencia programada y los ciclos de vida muy cortos de los productos electrónicos, la gente ni siquiera se toma la molestia de saber, digamos, que hay dentro de la caja negra que trabaja misteriosamente y simplemente lo tira. Una cuestión de costo también. Eh,
Pero hay mucha gente que ha empezado a reparar, digamos, sus propias artefactos, no solo por decir, bueno, lo arreglo y me ahorro dinero de comprar uno nuevo, sino también por motivaciones que tienen que ver con, digamos, contribuir al, a la ecología, por ejemplo, y adquirir ciertas competencias que tienen que ver con áreas de ingeniería, por ejemplo. Y finalmente la apropiación de ese conocimiento, ¿no? Por eso tenemos el manifiesto de la autorreparación, ¿sí? Que son una serie de principios en torno a la iniciativa, digamos, propia de reparar tus propios artefactos electrónicos y no tirarlos a la basura. Eso está muy bien, pero a veces lo que va a suceder es que hay artefactos que ya no tienen arreglo porque el costo de repararlos es demasiado alto y la gente inevitablemente los va a tirar, ¿sí? Y va a pasar lo que les decía antes, que es que se van a tirar a la calle, se van a buscar reciclar, pero hay cosas que no se van a reciclar. Y nosotros podríamos agarrar y recuperar ciertos elementos y reutilizarlos en nuestros proyectos. ¿Por qué recuperar componentes electrónicos para nuestros proyectos? Primero porque podemos ahorrar dinero en algunos componentes, ¿sí? Algunas cosas ustedes dirán, bueno, no tiene sentido, voy y lo compro, sale monedas, pero otras no, ¿sí? Algunos componentes no son fáciles de conseguir, entonces tenemos que buscarlos a veces entre comillas en la basura, ¿sí? Contribuir al cuidado del medio ambiente evitando desechar componentes que pueden reutilizarse, eso ya hablamos. Y lo más importante es adquirir competencias y habilidades, o sea, identificar esos componentes, o sea, si no estamos muy duchos con todo el tema de electrónica, una buena forma de empezar, por ejemplo, más allá de armar circuitos sencillos o lo que sea, es yendo a lo comercial, digamos, o sea, a lo que está armado y haciendo una especie de ingeniería inversa del conocimiento, o sea, intentando identificar componentes, circuitos, cómo manipularlos, o sea, meterlas hands-on y no tanto quedarnos con el kit comprado o con, no sé, ir y comprar los componentes ya listos para poner en una protoboard, sino yendo a las cosas como están puestas. De esa forma también un poco, me parece a mí, nos acostumbramos a no frenarnos porque justo el componente no lo venden en la casa de electrónica o porque, no sé, no tenemos tal elemento. Y sí buscamos otras alternativas. Otra cosa importante es, por ejemplo, destreza con herramientas de taller, ¿no? Soldador, extractor de estaño y otras herramientas también que debemos usar. Y dejar de pensar en los artefactos como algo inexplicable, como cajas negras que funcionan misteriosamente. ¿Qué podemos obtener de los proyectos en materia de componentes electrónicos? O mejor dicho, ¿de dónde podemos obtener componentes electrónicos? Bueno, de equipos de audio de todo tipo, de televisores, especialmente los de tubos, igual que los monitores, reproductores de DVD, de las computadoras también, aunque el tema con las computadoras es que no tenemos mucho que recuperar en términos de componentes electrónicos muy chicos, si en cambio vamos a poder recuperar cosas un poco más armadas, por ejemplo las fuentes, ¿sí? Y después todo lo que es botonería, incluso la chapa, algunos la recuperan, pero lo que son las placas en sí, digamos el motherboard, el procesador, más allá de los disipadores y ese tipo de cosas, no sé si podríamos llegar a recuperar mucho. Dependerá de cada uno, ¿sí? Lo mismo va a suceder con los celulares, o sea, la tecnología que es de montaje superficial está tan blindada a veces que reutilizar o recuperar cosas de un celular no es tan sencillo. Sí reutilizarlos completos en proyectos, eso sí se puede hacer. Bueno, después luces de emergencia, alarmas, etcétera. Y con respecto a artefactos eléctricos que no vamos a ver en este tutorial, por ejemplo en lavarropas y secarropas, muchos reutilizan los motores, se arman máquinas, ¿sí? Utilizando los motores, las electroválvulas también, y otros electrodomésticos también, de los cuales se pueden recuperar, más que nada elementos que tienen que ver con lo motriz, ¿no? O sea, motores, ese tipo de cosas, ¿sí? Unas palabras de atención, o sea, una advertencia cuando se trabaja con cualquier tipo de artefacto, y esto es una advertencia directa. Primero que nada, no tiene que estar conectado a la red eléctrica, ¿sí? O sea, eso es obvio, me parece. O sea, es una locura querer desarmar algo mientras está enchufado.
no lo hagan. Cuidado con chapas, filos y puntas, o sea, tengan cuidado con todo lo que pueda llegar a cortar, especialmente en gabinetes, esto suele pasar. Se recomienda usar guantes, limpiar con un trapo con alcohol isopropílico antes de manipular, o sea, generalmente las cosas, si están en la calle es peor, o sea, están sucias por dentro y por fuera, eh, y uno no sabe, digamos, dónde estuvieron y en contacto con qué, así que siempre hay que usar guantes en lo posible y limpiar con alcohol. Cuidado con las sustancias tóxicas, acá hay que tener mucho cuidado, porque algunos componentes electrónicos, por ahí los capacitores que explotan, sí, digamos, pero no es el principal problema, pero sí, por ejemplo, las lámparas de bajo consumo, evitar tocarlas porque son tóxicas, o sea, el vapor de mercurio es tóxico. Cuando desarma un equipo nunca se tienen que tocar los terminales de los capacitores electrolíticos porque pueden sufrir una descarga y una quemadura también. O sea, se tienen que descargar con una herramienta que vamos a mostrar después, pero nunca tocar, digamos, de entrada porque les puede dar una descarga y no les va a gustar y puede ser muy peligroso. Lo mismo con el flyback, con el chupete del flyback, que es un elemento del televisor, ¿sí? Que va conectado al tubo de rayos catódicos. Hay que evitar tocarles ese elemento porque tiene alta tensión, aun cuando está desenchufado el televisor. Hay una forma con un destornillador de desconectarlo del tubo y descargarlo contra el chasis metálico del TV. Estamos hablando de TVs viejos, ¿no? O sea, de tubo. Pero hay que tener mucho cuidado cuando se manipula el chupete del flyback. Nunca, bajo ninguna circunstancia, desarmen equipo médico. O sea, el equipo médico, si encuentran equipamiento médico en la calle, primero tienen que hacer o sea, tienen que avisar a las autoridades correspondientes, pero jamás manipularlo. ¿Por qué? Porque no solo hay elementos tóxicos, sino que también muchas veces hay elementos que son radioactivos y no deberían tocarlos, o sea, bajo ninguna circunstancia. Las lámparas de bajo consumo tampoco, que es algo más común de encontrar, o sea, puede ser tentador por electrónica, ¿sí? Pero las lámparas contienen mercurio y si están rotas, es un problema muy grave y no deberían ni acercarse tampoco, o sea, a eso. ¿Qué elementos vamos a usar? Soldador y estaño, un chupador de estaño, destornilladores varios, la pistola de calor, alicates, pinzas, una lupa con soporte y de resistencia con el cable para descargar capacitores. Bueno, acá lo que estamos viendo es qué es lo que yo recomiendo como para trabajar. Acá el flux no está en pantalla, lo pueden comprar en una casa electrónica, pero por ejemplo, el soldador de la izquierda, que tiene una X marcado, yo no lo recomiendo porque es un soldador barato que a la larga no les va a servir. O sea, no está bien diseñado y los componentes no son de buena calidad. Yo tenía uno de esos, por ejemplo, y un día el cable se puso en corto porque es muy fino y el consumo es muy alto y explotó el cable, o sea, literalmente, y lo tiré a la basura al soldador, porque además es muy endeble la chapa. De la derecha es un soldador un poco de mayores prestaciones, y lo que recomiendo también es punta cerámica, un soporte y el estaño, ¿sí? Como para que puedan trabajar cómodos. El soldador en este caso es de 40 watts, pueden usar uno de 60 también si quieren, no menos porque les va a quedar muy chico. Opcionalmente venden también, si quieren gastar un poco más, un regulador para variarle digamos, la potencia al soldador y con eso variar la temperatura. Pero si no, con uno de 40 o 60 está bien. De ese tipo, tipo cautín, eh, va, va bien. Respecto al extractor de estaño, esto sí, acá yo me detengo generalmente un rato. El de la izquierda no lo recomiendo. Yo tengo los dos. Y el de la izquierda, el extractor de estaño, la verdad es que es muy chiquito el cilindro como para hacer la suficiente fuerza como para chupar el estaño. Y lo que va a pasar es que no les va a servir. O sea, conviene gastar un poco más y comprar el de la derecha, que es el azul ese grande, de ese tamaño, así bien grande. Y ese sí sirve y generalmente dura porque no son de buena calidad. Si vamos a trabajar con componentes SMD, o sea, con componentes de montaje superficial, lo que recomiendo acá es usar la malla de soldante, que es lo que vemos a la izquierda, y la pistola de calor. Para la pistola de calor lo que conviene conseguir es un pico chico que concentre el calor, ¿sí?
de tal forma que no le demos a toda la placa, digamos, calor, porque se pueden dañar componentes eh, y eso va a ser, no va a ser bueno. Igual, tampoco recomiendo en general recuperar componentes SMD, porque generalmente el proceso en el cual se recuperan a veces se dañan también. Con lo cual no es algo muy recomendado. Pero lo vamos a ver después. Y bueno, después elementos varios, la lupa, las pinzas, el alicate, destornilladores para sujetar, abrir, cortar y ver. Estas cosas tienen que estar sí o sí en una mesita de taller en la medida de lo posible. ¿Cómo se descargan los capacitores? Bueno, lo que vemos a la izquierda es lo que a veces en el taller se llama estola. En realidad es un cable con una resistencia de 10K por 1 watt. Acá puede variar el valor de la resistencia un poco. Lo que hacemos es cortocircuitar el capacitor, ¿sí? Esperar un tiempo que se descargue. Ese tiempo puede variar de 1 minuto, 2. Y después agarramos y ya está, digamos, queda descargado el capacitor. ¿Sí? La idea es minimizar el riesgo de descarga y que no solo puede quemarnos o darnos una descarga a nosotros, sino que puede dañar otros elementos también. Cuando hablábamos de montajes, de componentes electrónicos, básicamente hay dos grandes categorías. Los de agujeros pasantes o THT, ¿sí? Que es lo que estamos viendo a la derecha, por ejemplo, que hay elementos que están, que mejor dicho, hay componentes que tienen patitas y las patitas atraviesan agujeros en una placa de circuito impreso. Y también los de montaje superficial, como lo que vemos a la izquierda, que está soldado por arriba de la placa, ¿sí? Lo más fácil de recuperar y reutilizar son los de la derecha, ¿sí? Que vamos a usar el chupador de estaño en ese caso. Y los de la izquierda se sacan con la pistola de calor, o a veces usan otras técnicas con el propio soldador. No las vamos a ver acá porque son un poco más complicadas y no siempre salen bien, requieren un poco más de destreza con el soldador. ¿Cómo desoldamos componentes pasantes? Bueno, yo les comento acá la técnica que normalmente uso. Primero agarramos el soldador con un poco de estaño, ¿sí? O sea, tomamos en una mano el soldador y otro el estaño. Y aplicamos la punta del soldador y el estaño al terminal de soldar, para que se mezclen. Esto es porque el estaño con el que vienen generalmente las placas, un poco más, no es tan maleable como el que se vende y bueno, conviene agarrar y mezclarlo para que quede más blando. Sacamos el estaño, aplicamos el soldador nuevamente y cuando el estaño se derrita acercamos lo máximo posible la punta del chupador de estaño y presionamos el botón del chupador de estaño. Esto va a hacer que el cilindro, digamos, haga presión y se quiera succionar el estaño. Si quedan restos de estaño y la pata del componente sigue fija, hay que repetir el proceso hasta dejarla limpia y suelta. O sea, hay que agregar un poco más de estaño y volver a chuparlo otra vez con el chupador. La parte esencial de trabajar con componentes de pasantes, o sea, como los que están en esta placa que vimos hace un rato, es trabajar con el cautino soldador, que en este caso tiene un soporte, ¿sí? El mío tiene la punta ya gastada, pero lo vamos a usar igual. Estaño en rollo, que viene así, o puede venir en más grande o en tubito, o sea, tienen distintas composiciones entre estaño y plomo. Una recomendación es siempre lávense antes y después las manos de trabajar con esto, porque el plomo es venenoso, ¿sí? Y el chupaestaño, que en este caso les recomiendo este grande y no el chiquitito, porque el chiquitito no sirve de mucho y no absorbe el estaño mucho cuando debería hacerlo y pierden tiempo, se calientan los componentes. Y a veces esta lupa con pinzas nos puede servir para sujetar las placas. Ahora lo que vamos a hacer es retirar un componente, ¿sí?, de esta placa. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, seleccionar el componente. Supongamos que quiero retirar, no sé, este capacitor, este de acá. Entonces lo que voy a hacer es mirarlo a contraluz. Voy a intentar ubicarlo, ¿sí? Vamos a ver si lo puedo encontrar. A ver. Sí, ya lo encontré. Entonces lo que vamos a hacer es, tomamos primero un poco de estaño, el soldador, y derretimos un poco de nuestro estaño con el estaño de las que ya estaba presente. ¿Por qué hacemos eso? Porque el estaño que generalmente se usa es bastante duro para sacar, entonces usamos uno más blando, que es generalmente el que tenemos nosotros. Acto seguido lo que hacemos es tomamos el chupador de estaño,
¿sí? El chupador de estaño en realidad es como un cilindro que uno lo traba y aprieta ahí y hace la succión del estaño. Lo calzamos, ponemos la punta, vamos a hacer un poco de zoom para que se note bien esto. Ponemos la punta del soldador a que caliente y el chupaestaño al lado. Y ahí lo que hacemos es chupar el estaño, ¿sí? Varias veces, ¿sí? Y del otro lado sostenemos el componente y lo sacamos. Lo saqué el capacitor, fíjense cómo queda la placa. Con los dos agujeros y el componente que se extrajo de acá, ¿sí? De ahí, que es este capacitor que yo tengo en la mano. Lo mismo tenemos que hacer con todos los componentes. Una recomendación es, cuando trabajen con semiconductores o con integrados como este de acá, tengan cuidado con no forzar mucho, con no calentar mucho las patas del integrado, no sea que se vaya a quemar. Pero recuerden, entonces, cautín, chupador de estaño de buena calidad, componentes pasantes, que en este caso son estos, o sea que atraviesan la placa, y con eso pueden recuperar. Lo que vamos a hacer ahora es intentar sacar algún componente de montaje superficial. Para eso yo tengo una pistola de calor. Yo no recomiendo hacer mucho esto porque se dañan los componentes con este tipo de pistolas, salvo que tengan una boquilla más chica, que no es mi caso. Pero si consiguen una boquilla más chica, lo pueden hacer. Hay otras técnicas usando el cautín para levantar las patas, digamos, que están acá, pero se arruinan también. Vamos a intentar sacar algo chiquito, no muy grande. Bueno, acá hemos sacado un integrado. Si sobrevivió o no es otro tema. Fíjense que acá quedó ya pelada la placa. Eso está muy bueno si ustedes tienen que cambiar un componente. Si le dan mucho calor de golpe se sale. Y acá está el integrado, ¿sí? Que todavía está caliente. Y yo saqué, fíjense cómo quedó. Bueno, la idea es que uno puede llegar a recuperar así, pero no es lo ideal y no es lo recomendado para trabajar. Acá tengo un par más que había sacado en su momento. Salvo que necesiten algo muy urgente, un SMD o quieran hacer experimentos con la pistola de calor, lo pueden hacer. Si no, no es muy recomendado.